Buenas tardes, compañeros. El ejercicio que voy a compartir con ustedes estaba pensado en el desarrollo del pensamiento. En la opción de elegir entre estos tres, tomé la del pensamiento crítico. Y a partir del pensamiento crítico voy a intentar hacer una línea explicativa en torno al tema la importancia de las competencias ciudadanas en la formación democrática. Y por eso nuestro título implica pensamiento crítico, una mirada a las competencias ciudadanas. ¿Qué es una competencia ciudadana? ¿Qué son las competencias ciudadanas? Pues sencillamente voy a indicar que el concepto está dado que son un conjunto de conocimientos, de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Pero ¿cómo hacer que ese individuo, que ese ser, que ese ciudadano pueda lograr eso? Pueda articular el conocimiento, las actitudes y pueda actuar de una forma armónica, eficiente desde las relaciones sociales con la vida colectiva. Pues no es otra manera que hablar de la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva es una forma particular de hacer posible que estos individuos llamados o estas personas que están formándose en este sentir puedan lograr establecer relaciones de comunicación asertiva, de un lenguaje apto para hacer una acción que conlleve a que la asertividad sea un principio de comunicación. Entonces vamos a hablar de 4 relaciones que implica tener una comunicación asertiva. La primera es tener la capacidad de defender su criterio, de tener un criterio, una idea, una forma particular de interpretar también una sociedad, pero además de eso, respetar también el del otro. Ambos conceptos, el mío y el del otro, significa tenerlos en consideración para que de esa manera pueda tener la capacidad de poder interpretar y comprenderlos. La segunda cualidad es encontrar el valor que tiene la forma de comunicación del otro, y esa es comprenderlo desde la autoestima, desde el reconocimiento y desde la aceptación de ser una persona distinta a mí, pero con el valor de tener un pensamiento que puede ser aceptado, reconocido en un momento dado de las relaciones. La tercera implica tener esa forma particular de estar seguro de lo que yo pienso, de lo que yo soy y de cómo me comunico con esas acciones. Significa que es una forma también de entenderme dentro de la sociedad. Esto es valorar mi capacidad de seguridad, mi capacidad de autoestima y de comunicación con el otro. Y finalmente, otro elemento de la asertividad es valorar bajo las condiciones del respeto al prójimo, indicando que además de valorarlo es incluir acciones de ese ser en todas las comunicaciones. Entonces la asertividad es un principio de comunicación para las competencias ciudadanas, es una forma de acción. ¿Cómo están organizadas las competencias ciudadanas y para qué el ciudadano necesita que estén allí o que se formen ellas? Porque tiene 3 líneas de acción. Esas 3 líneas de acción son las 3 líneas que un ciudadano forma a través de sus relaciones. Primero, esas relaciones son desde el espacio o de mejor desde el ámbito educativo. La educación entonces se convierte en el escenario propicio, en el ámbito pedagógico que invita a formar unos nuevos ciudadanos, un nuevo concepto de repensar cómo estos ciudadanos del hoy, del mañana, pueden interpretar esa realidad basadas en las relaciones de respeto, cordialidad, amabilidad. Cómo repensar significa formarnos en 3 líneas muy importantes para la construcción social del país. La primera se llama convivencia y paz, que parte de una persona, no una persona formada bajo la línea de su conciencia y de su tranquilidad desde
lo correcto significa tener relaciones fundamentadas en la tolerancia, en la honestidad, en la lealtad consigo mismo, en el respeto por mí, pero también en el respeto por el otro, en la empatía que yo pueda sentir en un momento dado por el otro, teniendo en cuenta que es la forma también como quisiera que me tratara. Finalmente, entonces, desde la línea personal, este individuo fortalece las relaciones de conciencia que comienzan a ser parte de su identidad personal. La segunda está basada en la forma como este se relaciona con la comunidad, con los grupos sociales, que implica es mi participación, mi responsabilidad como actor social en esa construcción de sociedad, en esa acción, cómo participo, qué debo hacer, cómo puedo transformar, qué responsabilidad como ciudadano tengo para construir una mejor nación. Y entonces allí vemos que la primera significa es considerar que estos nuevos ciudadanos o estas personas que están en formación constante, y por eso la educación se convierte en ese escenario, repito, es porque allí se da el valor que el liderazgo, la capacidad de interpretar la realidad y de generar responsabilidad como actor social, de saber qué debo hacer, cómo debo interpretar, cómo debo solucionar, cómo puedo establecer relaciones, hace que yo tenga también un deber como ciudadano, no solamente exigir. Y finalmente es también reconocerse en la diferencia, es saber que somos parte de una cultura, de una sociedad, en este caso la colombiana, pero que no todos somos iguales, que estamos basados, estamos relacionados desde el territorio, pero desde la creencia, desde la cultura, somos distintos, tenemos identidades culturales distintas. Esa pluralidad es también una parte importante del reconocimiento como nación. Para saber esto, tenemos que indicar entonces cómo puedo formar mi pensamiento desde la línea de competencias ciudadanas. Y entonces miramos que nuestro ser se está formando, o nuestra formación ciudadana necesita tener las siguientes competencias: tener competencias cognitivas, de conocimiento, comunicativas y emocionales, que integradas las cuatro forman entonces una competencia, digamos que al mismo nivel, que se llaman competencias integradoras, que es la capacidad que entonces ese ciudadano tiene de relacionar los hechos de una sociedad para generar cambios, transformaciones, soluciones, progreso y liderazgo. Esas cuatro competencias deben estar o son esenciales en la formación de estos ciudadanos, que van a tener mayor consecuencia en las acciones cotidianas de la vida. ¿Cómo poder relacionar entonces esas competencias para la aplicación de la cotidianidad o para la aplicación o ámbito social? En el ámbito social, entonces, como ciudadano tengo que reconocer que soy parte de un grupo, parte de una sociedad, que tengo una responsabilidad, como le decía, pero además de tener esa responsabilidad como actor social, debo dejar un legado, debo dejar una acción que corresponda a mejorar ese proceso, basado siempre en las razones por las cuales los derechos humanos deben garantizarse para el progreso, para la actividad, para el liderazgo, pero sobre todo para la vida democrática del país. Finalmente, podríamos decir, ¿y cómo se logra poder acercarnos a esas competencias ciudadanas desde el punto aplicativo, es decir, desde la convivencia? Invito a que hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, del autor mexicano, que nos invita a pensar de la siguiente manera. Las competencias ciudadanas son esas acciones, pero ¿cómo llegar a interiorizar dentro de mis relaciones de vida esas competencias? Pues la primera es ser impecable con tus palabras. La palabra tiene poder. La palabra es una acción de vida, es una acción de significación. Por lo tanto, la palabra constituye un punto de partida de comunicación. Por eso es necesario que siempre desde su línea personal, proactiva,
asertiva salga relaciones de respeto y cordialidad, y eso solo se hace a través de utilizar un lenguaje basado en el respeto y en la armonía. No te tomes nada personal, somos parte de una sociedad, de un grupo, de unas acciones, somos líderes de una comunidad, por lo tanto tengo que tener en cuenta cuando es algo individual, personal, y cuando es algo colectivo. No te tomes nada personal significa dejar a un lado, posiblemente en un momento dado, acciones de ámbito individual, pero que pueden beneficiar al grupo, a la sociedad. No te tomes nada personal, es pensar también en el otro, es pensar también en la responsabilidad que tengo de hacer sentir, reconocer y comprender al otro. No hagas suposiciones, es la tercera, que significa pensar. Y ese pensar significa pensar desde la veracidad, desde lo concreto, desde lo real, y no suponer desde el criterio personal de una idea que algo sucede o algo está. Es generar una transformación a partir de acciones concretas. Podría decir de verdades que en un momento dado, al interpretar los hechos, se dan como las más evidentes. Y finalmente, haz siempre lo máximo que puedas. Es el desafío más grande que tenemos los ciudadanos. Haz siempre lo máximo que puedas, es comprometernos con el cambio, con la transformación de nuestro país, con querer, con transformar esta nación para ser más progresista, más proactiva y tener capacidad de liderazgo latinoamericano. Queremos compartir este esquema, que este es un esquema que significa una propuesta explicativa que es sobre un mente facto categorial, que es basado en la pedagogía conceptual y donde parte de una tesis. La sociedad crece y progresa en la medida en que todos sus integrantes trabajen juntos por un propósito común: mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y la calidad de vida es el ser parte de algo, parte de esa sociedad comprometida con una transformación. Por lo tanto, entonces tenemos unas variables, y esas variables quiere decir que nosotros podemos saber que la sociedad es vivir en común, entendida como un grupo de relaciones de socialidad. Es decir, tenemos que estar siempre dispuestos a mejorar esas relaciones, a entendernos, a comprender la diferencia, pero además tener la responsabilidad de crear soluciones a las diferencias si en tal caso son de conflicto. La sociedad existe, en la segunda variable, bajo una relación de vínculo entre relaciones sociales que se basan en un sentido humano de lo comunitario. Es decir, la sociedad es un conjunto de personas, unas condiciones que implican pensar en un colectivo. Vivir en comunidad o vivir en sociedad es la capacidad que tienen varios grupos de convivir desde la facultad de sentir, de entenderse al otro, como principio de respeto, de organización de las normas para una sana convivencia. Otra variable podría ser el establecimiento de principios axiológicos y culturales. No es posible avanzar si no nos formalizamos frente al pensamiento axiológico, si no le damos unos principios de orientación y de proyección de acciones que permitan tener con claridad que estos nuevos ciudadanos han hecho el ejercicio de repensarse para tener un sentido de mayor compromiso con la nación y el país. El propósito de otra variable es hacia qué vamos. La sociedad tiene que tener oportunidades, es crear un proyecto de trabajo colectivo, es hacer una nación cuyo único propósito es que sus ciudadanos tengan todos las mismas oportunidades, pero también las mismas opciones de generar cambios y equidad. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo podemos tener este equilibrio? Pues partiendo de la transformación también de esa formación, que implica la formación del individuo para proyectarla a la sociedad. Es por esa razón que la creación o la implementación de las competencias ciudadanas se vuelven muy importantes en el ámbito educativo y cotidiano. Aquí tenemos entonces cómo esta oportunidad no tiene que ser pensada sino en la forma particular en que todos somos parte de un todo, todos somos parte de una construcción de nación y por lo tanto todos tenemos una responsabilidad
somos actores sociales de la construcción de esta nueva nación. De esta manera, quiero invitarlos a que cuál es su legado, qué aporte ha dado a este ejercicio, y es que mi legado es una constante inquietud, un constante reflexionar sobre cuál es el aporte que debemos hacer como ciudadanos para una mejor Colombia. Muchas gracias.